Muy bien, amigos, volvemos al aire en el comentario de la semana. A ver, empecemos un poquitito hablando del tema pandemia, ¿no? Caída de contagios, caída de muerte. Hay un síndrome muy positivo en este sentido, ¿no es cierto? Vienen los números bajando. Las camas de UTI hoy han bajado la barrera de los 1000 camas de UTI en todo el país. Esto es hablar de un 30% de ocupación, digamos, en el orden nacional. Son todos valores buenos, digamos. Yo quiero referirme a un tema que me viene llamando mucho la atención. Usted que sigue esta columna lo escuchó en varias oportunidades, pero que ahora ha tomado un incremento muy grande, que es el tema de la vacunación. ¿Por qué ha tomado un incremento muy grande? Porque el flujo de llegada de vacunas al país ha aumentado y el flujo de vacunas aplicadas ha bajado ostensiblemente. Nosotros hemos llegado a estar en 450.000 vacunas diarias hoy. El promedio es mucho menor. ¿Qué es lo que está pasando? En la semana que pasó llegaron 7.600.000 dosis al país. Esto llevó a la cantidad de vacunas que llegaron a 78.554.000. De acuerdo al monitor único de vacunación, ¿cuántas son las vacunas aplicadas? 54.137.000. Quiere decir que tenemos un stock de 24.477.000 vacunas. Imposible. Y si esto es así, es una verdadera locura. O sea, ¿cómo la Argentina va a tener paralizada 24 millones de vacunas? ¿Dónde las tiene? ¿Cuántas de estas están vencidas? ¿Están? ¿En dónde están guardadas? La verdad son muchas preguntas que no tienen respuesta. En los últimos 7 días en la Argentina se aplicaron 1.199.000 vacunas. Esto quiere decir que si usted lo divide por 7, el promedio diario es de 171.285. El stock de vacunas que tenemos alcanza para vacunar 142 días seguidos. ¿Cómo se explica esto? No tiene ninguna explicación. ¿Tiene sentido esto? ¿Cómo no se origina un pedido de informe de este tema? ¿No tiene que dar alguna explicación? Me imagino en el Congreso, digamos. O sea, realmente es un tema que no se puede concebir. Hay 24.417.000 vacunas en stock, realmente muy poco creíble. El otro tema, la semana que pasó en la justicia, ¿sí? La semana en la justicia le dio muchos dolores de cabeza y algunas satisfacciones al oficialismo. Porque por un lado, bueno, la renuncia de Hayton de Nolasco, parece que hubiera sido el siglo pasado, ¿no es cierto? Este es el comentario de la semana, o sea que lo que estamos hablando acá no lo teníamos en el programa del martes pasado, pero esto sucedió ahora, hace poquito. En esta Argentina del vértigo que vivimos parece viejísimo, pero no es un tema que le cayó cómodo al oficialismo, es una complicación más. No es tan fácil, ni van a ser fáciles los números para reemplazarla, va a ser un debate muy complicado. En estos tiempos de campaña, desde ya que es imposible pretender hacerlo. El otro tema tiene que ver con el fallo del Tribunal Oral Federal número 8, ¿sí? Que tiene que ver con el memorando de Irán. Esto le ha dado mucha satisfacción a Cristina, evidentemente. Un fallo que, sin duda, ha modificado el Código Penal argentino, digamos, porque se ha hecho sin juicio oral. Directamente han declarado, ¿no es cierto?, el libro en una situación donde ni siquiera se aplicó la normativa como tenía que aplicarse. Es un fallo que va a ser apelado con toda seguridad, que incomoda mucho, porque todos los días, me imagino, cuando ponen las declaraciones de lo mismo, del propio presidente de la República, digamos, cuando hablaba de este memorándum, bueno, sin duda que es de una gran incomodidad, pero este fallo también fue noticia durante la semana, una aberración jurídica, al decir de muchos juristas que entienden mucho más que uno, pero bueno, forman parte de esta Argentina de todos los días. El otro tema lo dio Ricardo Lorenzetti en la semana, en una declaración que dio en un reportaje de radio con Ernesto Tenenbaum, donde dijo de que está el fallo prácticamente listo para salir, que tiene que ver con la integración del Consejo a la Magistratura. ¿Qué quiere decir esto? La integración del Consejo a la Magistratura originariamente, ¿no es cierto?, fue bajada en la cantidad de miembros que lo integran. ¿Cómo se hizo? Se hizo a través, en el año 2006, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner modificó esto y esto está objetado judicialmente, ¿no es cierto?, por ser inconstitucional. La realidad es de que del año 2015 hay un fallo ya contencioso administrativo, pero este fallo ha sido apelado, ha llegado a la Corte y la Corte desde ahí nunca más lo volvió a resolver. Si lo resuelve ampliando la cantidad de miembros que integran el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que designa jueces y que controla la conducta de los jueces, es el órgano ideal para disciplinar, claro. ¿Cuáles son los cargos que se eliminaron? La representación de los jueces, la representación de los abogados, la representación de los académicos, la representación de los partidos minoritarios. Sin lugar a ninguna duda que si esto se declara inconstitucional, la nueva conformación no va a ser una conformación acorde a las pretensiones del oficialismo. Este fallo, dijo Lorenzetti, que está muy próximo a salir. Todos entienden que el sentido en que va a salir va a ser uno solo, declarar la inconstitucionalidad y volver a la otra situación. Esto va a cambiar, ¿no es cierto?, en el marco de la justicia, absolutamente
absolutamente van a cambiar las fichas. No hay gente que huela mejor los tiempos políticos como los jueces federales y acomodan el cuerpo de la manera que lo acomodan. Cuando se empieza a hablar de este tema, cuidado que puede pasar con la apelación del Tribunal Federal número 8 de lo que dictó la anulación de la sentencia en el caso del memorándum de Irán. El otro tema, la semana en el Congreso. También fue una semana complicada porque hubo sesión en el Senado de la Nación, pero costó mucho lograr el quórum, ya que empezó Cristina Fernández de Kirchner a entender que no van a ser situaciones fáciles. Se la vio en el nerviosismo y en la bronca, ¿no? En las palabras de gallina, de las expresiones típicas, esto de lo que vimos todo en la semana que pasó. No va a ser un tránsito sencillo de acá en más, ¿no es cierto?, el que se va a dar en el Congreso de la Nación en ambas cámaras. De hecho, en la Cámara de Diputados no se pudo sesionar. Eran tres proyectos a tratar. Uno de ellos el tema del etiquetado, tenían despacho de comisión, había acuerdos previos, sin embargo no se pudieron tratar. ¿Por qué no se pudieron tratar? Porque cuando se trató el tema de lo que iba a haber en el orden del día, en las reuniones de comisión, Máximo Kirchner cerró con estos tres proyectos. La oposición pretendía incluir 3 proyectos más, uno de ellos tenía que ver con la boleta única. La realidad es que acostumbrado, como hacen siempre, cerraron, ¿no es cierto?, el orden del día y fueron a pretender sesionar. ¿Qué le hizo saber la oposición? Ya han cambiado estos tiempos, no va a poder sesionar de esta manera. ¿Estaban de acuerdo con los proyectos? Sí, estaban de acuerdo. Lo que no estaban de acuerdo era con el orden del día. Pretendían incurrir algunas cosas. Los 2 años que vienen, no tenga usted ninguna duda que van a tener que ser de mucho diálogo. Si no, van a tener que gobernar con DNU, pero van a tener que ser de mucho diálogo, de buscar consenso. Tal vez Sergio Massa sea una persona que busque consenso, pero evidentemente no es la postura que ha tenido siempre el kirchnerismo. No le ha ido bien a Máximo Kirchner en la prueba que tuvo en el Congreso de la Nación en la semana que pasó. No fue una semana tranquila para el oficialismo, sin duda. El otro tema, por supuesto, el de NIC. Esto es una barbaridad por donde se lo mire, la expresión del ministro de Justicia, ni más ni menos, con un carpetazo que pegó de esta manera, hablando de los hijos. Realmente ha logrado el rechazo unánime de prácticamente todo el mundo. Hasta dentro del propio oficialismo, el jefe de gabinete habló de la inoportunidad, para ser leve, ¿no es cierto?, en la expresión. Pero realmente juegan en contra muchas veces, ¿no es cierto?, los propios juegan en contra de la campaña política, porque si bien es cierto, Aníbal Fernández pretendió hoy archivarlo, darlo por superado al evento, sin pedir perdón, sin reconocer un error, pero pretendió sacarlo de la escena. Yo creo que de acá en más va a ser varios días donde va a ser muy difícil para el oficialismo sacar este tema. Está instalado en la órbita que usted vea. Recibió quejas, protestas y de todos los órdenes, no solamente del ámbito del periodismo, del ámbito político. Piden la renuncia de Aníbal Fernández. Va a ser de un costo inmenso para el oficialismo, porque realmente no se puede aceptar ni tolerar una actitud como la que pasó. Realmente, si queremos vivir en un país democráticamente hablando, es imposible tolerar esto que sucedió en esta semana. Iba a complicar la campaña, una complicación de campaña que se la hacen los propios, ¿no? Yo recuerdo la semana pasada, nada más, en el acto en la cancha de Nueva Chicago, también Emilio Pérsico habló de la alternancia en el poder, que no cree en la alternancia de un gobierno para 20 años. O sea, el antidemocrático lo dijo enfrente y lo tenía a todas las autoridades atrás de él, el propio presidente de la República. Muchas veces los problemas vienen de adentro mismo, digamos, ¿no? No hace falta ser de la oposición para generar este tipo de planteo. También fue algo que durante la semana se lo vio con mucha nitidez y con mucha rigurosidad. El efecto de algunos anuncios, ¿no? Cuando uno empieza a pensar, a ver, ¿cuáles son las medidas efectistas que se dicen? ¿Qué efectos se pretenden lograr y qué es lo que pasa de cara al futuro? A ver, viajes de los estudiantes. Han planteado el tema de los viajes de los estudiantes y las críticas fueron mucho, porque es populismo puro, es prioritario en el gasto hablar de 220.000 estudiantes, 30.000 pesos, 6.600 millones de pesos. Hoy la provincia de Buenos Aires lo tiene, pero la realidad ¿cuál es? ¿Cuándo es el viaje de estudiantes? Porque los viajes de estudiantes de este año están. Es para el año que viene. ¿Usted se imagina un anuncio de que pueda tener algún efecto, ¿no es cierto?, en el electorado de algo que tiene que suceder en septiembre, en octubre del año que viene? El 15 de noviembre parece un mundo lo que falta. No sabemos qué va a pasar a fin de año en este país. ¿A alguien le puede importar el viaje de estudiantes para el año 2022 realmente? Uno se pregunta cuál es el efecto que tiene esto, ¿no? La jubilación es anticipada. Se habló de la jubilación anticipada. Las mujeres a los 60, a los varones a los 60, las mujeres a los 55. La realidad
realidad es que es un universo de aproximadamente unas 30.000 personas, tiene condiciones que son condiciones complicadas. A ver, tiene que estar desocupado, número uno, no es que se va a jubilar cualquiera, tiene que tener 30 años de aporte. El universo de llegada a esto es un universo realmente menor, digamos, y hoy que todas las jubilaciones se están atrasando como mínimo 6 meses en lo que está pasando en el ANSES, es una operatoria que para que alguien le empiece a cobrar, vamos a estar hablando de segundo semestre del año 2022. Ayer Tucumán, hacía falta viajar toda una comitiva integrada por el presidente de la República, jefe de gabinete, ministro de la producción, para inaugurar una fábrica de chacinado que todavía no está, o sea, porque está en construcción, digamos, donde va a haber una inversión de 120 millones de pesos. Hablar de 120 millones de pesos es hablar de $650.000 al dólar blue, o hablar de $1.200.000 al dólar oficial. Se dijo también de que era una obra hecha con el esfuerzo de nación, provincia y municipio, que acá había créditos y había subsidio de nación, provincia y municipio para una obra de 120 millones de pesos. Este es el anuncio, que no está hecha todavía, o sea, recién es para el año que viene. Este fue el anuncio de ayer. Sinceramente, está correcto que nación, provincia y municipio ayuden a inaugurar una obra. No digo absolutamente nada en esto. O sea, acá es donde tienen que ir los fondos del Estado, a generación de empleo, y no debe ser fácil generar empleo en La Cocha, en Tucumán. No me opongo a esto, está perfecto. Lo que digo es mover toda la estructura del Estado, presidente de por medio, digamos, para esto, o está jugando la interna en Tucumán el jefe de gabinete con el actual gobernador Jaldo, digamos, y por eso hemos movilizado todo. Realmente cuesta entenderlo un poco al tema, ¿sí? Pero desde ya que es positivo. Se habla mucho del gobierno, otro de los proyectos planteados, lo dijo Sergio Massa en un proyecto que presentó, mutar los planes sociales por planes de trabajo. A ver, ¿cómo se hace para esto? Para esto hay que generar empleo, ¿sí? ¿Usted cree que en estas condiciones actuales que vive el país se puede generar empleo en el país? ¿Realmente es factible generar empleo con estas leyes impositivas? ¿Es factible generar empleo con cepo cambiario, con cepo a la carne, con cepo al maíz? ¿Es factible generar empleo con la actitud sindical que vemos hoy en día, ¿no es cierto?, donde hay una actitud hasta casi patoteril, digamos, no se va a cambiar nada de esto? ¿Es factible generar empleo con las actuales leyes laborales, cuando alguien ha planteado el tema de ver la forma de toquetear las indemnizaciones para que los derechos adquiridos se defiendan? Lo que hablamos desde acá es más, el que tiene la aventura de tomar un empleado en este país, hay que felicitarlo, hay que allanarle el camino. ¿Están dadas las condiciones para generación de empleo en lo que vivimos actualmente, con una inflación del 50%, con un dólar que un peso que no lo quiere nadie, la gente se saque el peso de encima como sea? Hoy ni los bancos lo están queriendo. La última posición de los bancos, dejaron de tomarle el ICO, o sea, no quieren tomar ya ni siquiera 45 días, están haciendo operaciones de pase nada más, a un día o a 7 días. La banca empezó a retraerse también en este tema por la falta de confianza. O sea, ¿es factible generar empleo con esto? ¿Qué se está haciendo para cambiar los planes de trabajo? Porque es muy buena, la idea no la puede discutir nadie, hay que cambiar los planes de trabajo por empleo. Pero ¿cómo se hace? Para eso hay que generar empleo. ¿Sabe cuántos planes de trabajo tenemos hoy? Potenciar trabajo. Tenemos 1.131.977. ¿Sabe cuántos planes potenciar trabajo se generan por día con el gobierno de Alberto Fernández? 958 planes por día va generando desde que asumió el 10 de diciembre. ¿De qué manera estamos hablando de cambiar esto? Cuidado, ¿no?, que en esto también le cabe a la oposición el cepo, porque si se pone a ver, Mauricio Macri generó 256 planes de trabajo por día. O sea, el potenciar trabajo viene de Cristina, lo potenció fuertemente Macri, por más que dijo lo contrario, y acá lo elevaron a su máxima expresión, 4 veces más de lo que generó Macri por día. Pero la realidad es que esto se nos fue de la mano hoy. O sea, hoy potenciar trabajo son lo que nos paraliza las calles en todos lados.